Bueno, Javier, se sigue calentando el ambiente político en la República Dominicana de cara a las próximas elecciones del año 2020. Varios temas relacionados con las elecciones de este año. Uno de ellos está obviamente vinculado con la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, que sigue pasando por un proceso muy interesante a través del cual tienen que seleccionarse los precandidatos que participarán en las primarias de octubre de este año. A propósito de ese tema, justo en el día de ayer se produjo una reunión en un hotel de la capital en la que participó un conjunto importante de miembros del Comité Central en busca, bueno, todos vinculados al danilismo. Digamos que el danilismo está buscando el candidato a la presidencia que apoyarán en las primarias del partido con miras a que se convierta en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Está abierto el frente entre los leonelistas y los danilistas, eso ya todos lo sabemos, y desde la semana pasada, cuando el presidente Danilo Medina anunció que no iba a intentar su repostulación consecutiva para el año 2020, la decisión adoptada por esta corriente del PLD ha sido dejar correr a todos los precandidatos que ya habían manifestado su intención y a partir de ahí seleccionar el que mayor intención de votos refleje. Originalmente se habló de abrir el espacio de cara a producir un apoyo antes de la inscripción de las precandidaturas, que es ahora en agosto. Pero han cambiado de posición en este sentido. ¿Qué han decidido? En el PLD, la manera en que se seleccionan los precandidatos es distinta a otras organizaciones políticas, donde todo el que quiere aspirar se inscribe y participa. En el Partido de la Liberación Dominicana se produce una reunión en el Comité Central y todos los aspirantes se someten a una votación a ese comité y todos aquellos que obtengan más de un tercio de los votos, lo que significa que una persona puede votar más de una vez, entonces todos los que reciban el apoyo de más de un tercio de los miembros del Comité Central podrán ser inscritos en la boleta para las primarias. Así es como funciona. Lo que se entiende es que el danilismo tendrá entonces varias opciones y los dejarán correr hasta septiembre, y en septiembre entonces se seleccionará o se decidirán por aquel de ese conjunto que hasta ahora es de 6, el que tenga más intención de votos entonces será el candidato del danilismo, y el acuerdo implica que todos los demás probablemente incluso hasta ahora declinen sus aspiraciones y se vayan a apoyar a ese candidato. Digo que hasta ahora son 6, porque para hoy se tiene convocada una rueda de prensa en un hotel de la capital que estará encabezada por Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, que aparentemente entonces podría anunciar hoy también ser un precandidato de esta organización política o aspirar a una precandidatura. El panorama está interesante en el PLD, Javier, porque había gente que simplemente había dejado de participar. Es el caso, por ejemplo, de Reinaldo Pared Pérez, que en un momento habló de la posibilidad de relanzar su candidatura. Recordemos que lo hizo para el 2016 y una vez se anunció la decisión del presidente Danilo Medina, él, al igual que todos los demás, simplemente decidieron no participar. Pero en esta ocasión, el actual presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana sale anunciando su candidatura después de un vacío y un silencio en el que él definitivamente no había estado en el ruedo político, a diferencia de lo que pasaba con Domínguez Brito, de lo que pasaba con Andrés Navarro, por ejemplo, que son, yo creo que los dos precandidatos de ese grupo que más trabajo vienen haciendo en los últimos años. Temístocles Montaz anunció formalmente su precandidatura, había estado haciendo actividades, anunció formalmente su precandidatura, el lanzamiento de su precandidatura justo el día antes de que el comité político entonces le dio su ramplimazo a Leonel Fernández, y a partir de ahí decidió incluso bajar su activismo político. Lo intentamos que viniera a una entrevista y nos pidió incluso ese compás de espera. Y Amarante Barret, no podemos negar que junto con Navarro y Domínguez Brito, probablemente esos son los 3 precandidatos que más activismo han desarrollado.
Reinaldo salió la semana pasada con una candidatura aparentemente apoyada por más de 20 senadores, dentro de los cuales estaba José Jacín Frappier, hasta ahora reformista, pero que ha estado votando aliado del Partido de la Liberación Dominicana de manera concreta, y apoyado dentro de ese conjunto de senadores por Charlie Mariotti. Y de alguna manera se intentó decir que como secretario general era como que él iba a heredar esa candidatura. Pero la que sale hoy, la de Gonzalo Castillo, también sale con esa expectativa. ¿Quién es? ¿Cuál es el delfín? ¿Quién es del Partido de la Liberación Dominicana que realmente va a heredar, entre comillas, esos votos del danilismo? Me parece interesante. Sí, hasta ahora 6 candidatos son los que han estado en torno a la corriente de Danilo Medina, esos candidatos a los que tú hacías referencia. Las encuestas han estado midiendo desde hace tiempo las distintas candidaturas dentro del PLD y de otras organizaciones políticas. Y estos candidatos del PLD ni se acercan a los porcentajes que tiene Leonel Fernández dentro de esa organización política, los porcentajes de apoyo. Si hay una figura, una persona dentro del PLD que sí podría tener la capacidad de competir con Leonel Fernández, más allá del presidente Danilo Medina, que por el discurso de la pasada semana, como lo conocimos, por su posición, bueno, asumió que no intentaría una reforma a la Constitución, por ende queda fuera de esa competencia. Margarita Cedeño sería la persona que mayores posibilidades tendría de competir con Leonel Fernández. Ahora, ella, aunque ha insistido en varias ocasiones con mensajes en donde se presenta como una opción alternativa, como la tercera vía o como el puente entre las dos principales corrientes del PLD, oficialmente o de manera formal no ha expresado su disposición a participar de esta competencia electoral. Incluso se está a la espera. Su discurso en estas semanas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, habría que ver, porque lo que sí se ha hablado es que para poder hacerlo, Margarita Cedeño tendría que contar con el apoyo de al menos una de estas dos corrientes, y por lo que se ha visto, tanto dentro del danilismo como del leonelismo, no están en esa disposición y más bien apuntan a proyectos, en el caso de Leonel Fernández, un proyecto propio que le implicaría que él optara por una cuarta ocasión para la presidencia de la República, y en el caso de Danilo Medina, uno de estos precandidatos. Habría que ver, porque tú mencionabas a los distintos candidatos y quienes han estado de manera más activa en la campaña electoral. Sin embargo, las encuestas marcan de esos 6 candidatos que hasta ahora formalmente han salido al ruedo de la corriente danilista, a Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, el propio Reinaldo Pared, como los candidatos que mayor fuerza podrían tener dentro de esa corriente. Y lo de Reinaldo Pared, por lo que tú decías, por el apoyo de estos senadores y la importancia que tiene esto, si tenemos en cuenta que estos senadores, bueno, están presentes en la provincia, pueden movilizar votos, pueden movilizar recursos. Caso de Francisco y de Andrés Navarro, por el trabajo que han venido realizando, eso le ha permitido marcar en las encuestas, pero todavía distante de la candidatura de Leonel Fernández. Habría que ver entonces, ya con esta decisión de Gonzalo Castillo la tarde de hoy, si posiblemente puede adquirir los niveles de preferencia y de apoyo que le permitiría entonces competir y ser favorecido por el mecanismo que va a usar el danilismo para seleccionar a los candidatos, que sería a través de una encuesta donde va a determinar en septiembre cuál de estos precandidatos entonces estaría apoyando a Danilo Medina para competir con Leonel Fernández. Lo que pasa es
las primarias son en octubre, el día 6 de octubre. El decidirse por una candidatura en septiembre acorta el plazo de manera tal que hace muy difícil que un candidato nuevo escogido por el danilismo pueda competir con posibilidades de éxito frente a Leonel Fernández, porque estaríamos hablando de un periodo de no más de un mes de campaña política para que esa candidatura pueda crecer al nivel de competir con Leonel Fernández, ¿no? Creo que un factor que debemos tomar en cuenta es, primero, la división de los votos y de la intención de votos entre personas que aparentemente representan una misma corriente. No son iguales, lo cual hace también que uno se pregunte si esa metodología es la adecuada, pero bueno, responden a, digamos que a una misma línea partidaria, y dentro de las organizaciones políticas esto ocurre. Siempre ha ocurrido, lo que pasa es que en el PLD nunca se había visto una confrontación a los niveles que lo hemos visto ahora. Entonces, la intención de votos de estos precandidatos que responden a la corriente danilista definitivamente se divide, porque si usted está apoyando a Reinaldo o a Domínguez Brito, no está apoyando a Navarro. Esa es una. La otra, el techo que hasta ahora Danilo Medina le impuso al crecimiento de todas estas precandidaturas, un techo real y evidente a partir de esa indecisión y esa indefinición del presidente Danilo Medina de intentar o no una reforma constitucional. El mismo presidente se contradice en su discurso del pasado lunes. Dice, no sé por qué me atacaban si yo no había manifestado una intención de ir en las elecciones del 20, pero en uno de los últimos párrafos dice, tengo que admitir que me lo pensé. Y no solamente tengo que admitir, la vocería que establecieron, sobre todo José Ramón Peralta y el propio director de comunicación de la presidencia, Rodríguez Marchena, te decía a ti que había una intención. Tenemos ejemplos en otros países de candidaturas que han, y en República Dominicana, candidaturas que se han armado formalmente en 40 días. En República Dominicana tenemos el ejemplo de la alcaldía del Distrito Nacional. La alcaldía de David Collado fue un proyecto que salió a la luz y en 40 días se armó con una inversión extraordinaria de recursos, y yo creo que incluso bastante efectiva, porque pese al rechazo que se mostraba frente a Roberto Salcedo, por muchas razones relacionadas con su acción como alcalde en el Distrito Nacional, la realidad es que cuando sumó a Francina Hungría, Roberto Salcedo comenzó a subir nuevamente. Así que fue como oportuno ese momento en el que sale la candidatura de David Collado, y es lo que la estrategia de comunicación que se utilizó le permitió obtener la presidencia. Habría que ver si en una candidatura presidencial con una estructura tan fuerte como la que evidentemente tiene Leonel Fernández dentro del PLD, por su trayectoria dentro del partido, podría enfrentársele con tan poco tiempo, pero hay una vamos a ver. apuesta sin dudas del danilismo al tema de las primarias abiertas. Recordemos que Danilo Medina fue el principal promotor de que en la ley de partidos políticos se incorporara esta modalidad, sobre todo porque el padrón del Partido de la Liberación Dominicana estaba o está controlado por un sector dentro de este partido, que es el sector Leonel Fernández. Y frente a esto, Danilo Medina, en caso de que surgiera las condiciones que ya surgieron de la posibilidad de una nueva candidatura, pues el voto de todo el electorado, todo el que tiene posibilidad de votar y está inscrito en el padrón general del país, puedan votar y puedan expresar su simpatía y su apoyo a una de estas candidaturas. Entonces, esa combinación de primarias abiertas más tasa de rechazo de Leonel Fernández, porque sin dudas Leonel Fernández es uno de los precandidatos, si no el que más, que tiene una mayor tasa de rechazo en el país. Y hay una apuesta a que ese voto, ese rechazo a Leonel Fernández se pueda expresar en unas primarias abiertas. El problema es que en unas internas de un partido político no necesariamente el voto se moviliza
con el entusiasmo que lo hace en unas elecciones generales. Y costará mucho el poder mover a un voto que quizás no apoya a Leonel Fernández, que está en contra, que lo rechaza, para que vaya y favorezca a alguno de estos candidatos. Recuerda que en la primaria ya la expectativa es que vaya uno solo. La propuesta... La propuesta es dejarlos correr hasta septiembre de los precandidatos de Danilo. Sí, no, frente a Leonel Fernández. Exacto, claro. Frente a Leonel. Entonces, la apuesta es que el voto de rechazo de Leonel se concentre a favor de ese candidato. Lo que habría que ver la capacidad del gobierno de movilizar ese voto. Bueno, la tiene, porque cuenta con recursos, muchos programas. Y hay que ver qué pasa con Gonzalo Castillo, que saldría ahora a ruedo. Sin duda es un candidato que dispone de muchos recursos, que ya eso se ha puesto en evidencia, porque no ha salido a la campaña, pero ya tiene spot publicitario, ha tenido anuncios. Ha violado la ley electoral en muchas ocasiones. Quizás es el candidato, Amelia, que se le vea más cercano a Danilo Medina y con mayor posibilidad de ser la continuidad de Danilo Medina. Viene del sector externo. Viene el sector externo, no tiene una tradición. Sí, es el sector que aportó muchísimos recursos, de ahí viene José Ramón Peralta, salió él y hasta el día de ayer estuvo ahí para que el presidente modificara la Constitución. Lo que nos hace pensar, Javier, ¿qué pasó con Andrés Navarro? Que cuando decide aspirar, también se le veía casi como una competencia de Gonzalo Castillo en ese sentido, en esa cercanía con el presidente. Algo ocurrió en la salida de la candidatura de Navarro y el periodo que tardó para renunciar del Ministerio de Educación, que ha marcado un aparente distanciamiento con la presidencia de la República, que resulta incluso extraño. Estamos hablando de un tema de percepción. No se le ve el mismo encanto y el mismo dinamismo. Habría que ver qué va a pasar con Reinaldo Pared Pérez, quien para muchos sería el gran heredero por lo que dijimos hace rato, secretario general del partido, pero Reinaldo también es una persona que se ha caracterizado por ser bastante distante dentro de las posiciones políticas que ha adoptado. Como senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez no es una persona accesible. Me imagino que ahora con esa precandidatura cambiará de tono, pero estamos hablando de una persona que va a algunos medios, es una persona que habla cuando lo decide, se maneja bastante bien y bastante rígido. Y vamos a ver qué impacto tiene el trabajo que vienen realizando desde hace un buen tiempo Domínguez Brito, que intentó colocarse en esa... Mantuvo su candidatura, yo creo que eso hay que reconocerlo, lo mantuvo su discurso pese a que el presidente no había decidido y ha apostado a hacer esa tercera vía y los demás que están lo que sí está claro, Amelia, es que en esa fábrica de presidente del PLD hay muchos insumos, hay una gran cantidad de materia prima como la que hemos estado indicando. El problema es que esa fábrica estaba cerrada con 2 candados. Danilo Medina sacó su llave, no tuvo más remedio que abrir uno de esos candados y hablar de sangre nueva. Lo que pasa es que el otro candado, el único que tiene la llave, es Leonel Fernández y no hay la botó. Le dio un zumbón para el mar, yo creo. Así que vamos a ver qué pasa dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés sobre el acontecer nacional. No se vayan, volvemos en breve.